tardes, bienvenidos. Por el nombre de cada uno, muchas gracias a nuestros colegas de Civil Rights Defenders por organizar esta actividad y a los colegas de Cuba que nos acompañan, y nuestra solidaridad con las otras colegas de Cuba que no pueden estar acá, pero sí nos hicieron llegar un video, y también gracias a las colegas del NDI que nos facilitaron conseguir esos testimonios. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, como siempre en estos espacios de las asambleas y cumbres de la Organización de Estados Americanos. Nos interesa tratar el tema de Cuba. Como ustedes saben, ahí sigue políticamente cerrado la situación en Cuba, entonces siempre nos importa hablar de este tema, porque la Carta Democrática Interamericana, su artículo 1, establece que todos los pueblos de América tienen derecho a la democracia. Entonces acá estamos para precisamente reclamar que nuestros hermanos de Cuba también tengan el derecho a la democracia. Le voy a pasar a mi colega Echenis, que va a modelar este panel. La idea es que después expongan nuestros invitados de Cuba, que Armando Chaguacera haga los comentarios, y posteriormente abrir un espacio para que todos ustedes puedan intervenir, incluso las otras personas que aquí están de Cuba, y bueno, tanto hacer sus comentarios como formular preguntas. Así que los dejo con Eric, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Cadal por cooperar en este proyecto importantísimo para nosotros. Mi nombre es Eric Jernesche y dirijo el programa de América Latina en la organización sueca que se llama Civil Rights Defenders. Y bueno, como se debe en un encuentro como este, lo primero que deberíamos presentar, obviamente, son las personas que no tuvieron la oportunidad de estar, no por otra razón que por la represión del gobierno cubano. Así que vamos a ver esto primero. Sara Cuba Delgado, miembro de la Alianza por la Inclusión y de la Red Defensora de Asuntos de las Mujeres Cubanas, delegada provincial del Cuba Independiente y Democrática CIC en Villa Clara. Fui acreditada e invitada a participar en la 49 Asamblea de la OEA. La policía política del gobierno de Cuba en mi provincia, Villa Clara, me impidió viajar. Fui interrogada, amenazada e insultada por defender los derechos de las mujeres. Solicito a todas las organizaciones de la sociedad civil cubana, y muy especial a todas las mujeres, a que se unan a nuestra lucha, a que defendamos todas unidas los derechos de las mujeres. Señor Almagro y demás embajadores, nosotros, las mujeres de la sociedad civil cubana, necesitamos su protección. Necesitamos y queremos estar ahí. Nosotras debemos participar. Mi nombre es Silvia Velázquez, de la provincia de Holguín, miembro de la plataforma femenina. Fui invitada y acreditada para participar en la 49 Asamblea de la OEA. La policía política del gobierno cubano me impidió viajar. Me interrogaron y amenazaron. Pido a todas las organizaciones de la sociedad civil y de la región, y sobre todo a las mujeres que nos acompañen en la lucha, que sean nuestra voz. Tenemos derecho a participar. Señor Almagro y demás embajadores de los países libres de la OEA, necesitamos de su protección urgente. Queremos participar. María Elena Hernández, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, coordinadora de DELI y miembro ejecutivo de la AMUA. Me impiden salir al aeropuerto en el despliegue policial que se hace amanecer domingo en mi casa, impidiéndome llegar al aeropuerto bajo las órdenes del mayor Alejandro del Departamento de Cuba. Se lo solicita a todas las organizaciones internacionales y a las organizaciones de la OEA que nos acompañen en este intento, porque sí queremos participar. Muchas gracias. Y no es para nosotros como organización, no es para nada la primera vez que esto ocurre. Pasa todo el tiempo en todo tipo de proyectos que nosotros hacemos, no solamente en Cuba, pero en muchos otros países o en muchas otras dictaduras en el mundo. Y nosotros tenemos la tradición de siempre colocar una silla en el
en medio del escenario de los eventos para que se acuerda de las personas que no pudieran venir y participar. Así que la silla está para Sara, Soledis y María Elena para que sean presentes durante este evento. Bueno, pero ahora vamos a empezar a hablar sobre la realidad cubana con este panel reducido, pero no menos ilustre, donde tenemos a Mauri Pacheco del Monte, Manuel Costa Murúa y Iris Ruiz Hernández. Y después la discusión será comentada por Armando Chaguarceda y después de eso abrimos la discusión para todo el mundo. Y como el título de esta discusión es la discusión sobre las perspectivas de las reformas el periodo post-reforma constitucional en Cuba, deberíamos empezar ahí, en la nueva constitución o el nuevo texto que regula el poder político en Cuba, y saber y preguntar al panel cuáles son los aspectos, porque digamos, si el pueblo cubano tuviera la posibilidad de cambiar su país, lo harían, no cabe duda de eso. Entonces el texto de la Constitución es el texto que impide esa participación. Entonces yo quisiera saber, Manuel, primero, cuáles son los aspectos de la nueva Constitución, del nuevo texto, que realmente impiden el cambio en Cuba y la participación de los cubanos en sus asuntos políticos. Bueno, gracias por esta posibilidad de cambiar luego en el marco de esta asamblea. Pero, ¿hace falta el micrófono? Sí. ¿Hace falta? Ok. Ahora gracias ante todo por poder tener esta conversación en un espacio como este, con la asamblea, una conversación plural, con actores distintos, provenientes de otros países, para poder entender un poco qué está sucediendo. También porque hay una diversidad de cubanos, pues, el modo de lo más importante, es la pluralidad de aproximaciones e ideas y de conceptos a la hora de la realidad cubana. Pero antes de eso también me gustaría mencionar a una persona que por alguna razón no pudo enviar su video, que es de la provincia de Santiago de Cuba, el Sanixi, que también debería estar aquí, pero bueno, tuvo dificultades ahora de hacerlo. La menciono no solo como justicia, sino por el hecho de que también venía con una perspectiva femenina a este evento, en este encuentro, y era clave su participación para dar también una perspectiva de otras regiones del país, porque casi siempre hay una especie de integralismo habanero a la hora de enfocar la realidad cubana. Y también, por supuesto, mencionar al amigo Alain Toderano, que también va a hacer una aproximación, me parece importante, desde la capacidad de expresión y desde una perspectiva religiosa, que me parece importante. Entonces, yendo al punto y a lo que preguntaba el moderador Eric, si uno mira la Constitución cubana y nos alejamos un poquito del proceso mismo de la Constitución, de la creación de la Constitución cubana, que todos sabemos que no gozó de la legitimidad popular, así que es un punto que no tiene discusión. Hay 4 aspectos que a mí me parece que bloquean o que están colocados dentro de la Constitución cubana para bloquear la posibilidad de que la ciudadanía ejerza fundamentalmente la soberanía. El artículo 1, el artículo 3 y el artículo 5 de la Constitución, que son justamente los que hablan en el proceso de la Constitución, bloquean justamente la soberanía, el ejercicio de la soberanía popular. Debo rectificar el artículo 1, el artículo 4 y el artículo 5, porque 1, 3 y 5 eran en el anteproyecto y quedó después 1, 4 y 5 en la Constitución. El artículo 1 establece la condición ideológica del Estado, por lo cual supone una exclusión
en base a la nacionalidad de aquellos que no profesen o no se confiesen de ideología socialista. Establece que el Estado socialista, y aquí hay una exclusión en base a la nacionalidad. Y esto es importante por razones de soberanía y de origen mismo de lo que es una constitución en cualquier nación, en cualquier república. El artículo 4 dice que es el que empodera al Estado a través de la ciudadanía para el uso de la violencia contra aquellos que quieran cambiar el orden constitucional. Y eso está claro que rompe el fundamento de cualquier constitución, sobre todo porque una constitución se establece para buscar la convivencia y la pluralidad de toda la ciudadanía. Es decir, eliminar cualquier ejercicio de violencia a la hora de querer cambiar el orden. Eso es lo que hace una constitución, hasta donde tengo entendido. Y el artículo 5 es el peor de todo, porque dice que el Partido Comunista, marxista, leninista, vanguardia, martiano, es un partido único, lo cual es una regresión incluso respecto a la constitución anterior, porque el Partido Comunista era un partido único, pero no lo declaraba. Ahora lo declara como partido único en el siglo XXI. De manera que estos tres artículos son como artículos pétreos que ponen como un sándwich la soberanía, que está en el artículo 3. El artículo 3 dice que la soberanía reside en el pueblo. Y aquí hay una contradicción fundamental que hay que resolver de alguna manera. Hay otros dos artículos al final de la Constitución, artículo 229, que dice que de ninguna manera se puede cambiar los artículos y la voluntad del pueblo cubano de construir el socialismo, etcétera, y el orden establecido, si lo establece, incluso diciendo que solo la Asamblea Nacional es la única que puede, en todo caso, hacerlo. Y en algún caso, ni siquiera la Asamblea Nacional puede cambiar. Es decir, que los representantes supuestos o reales ni siquiera pueden representar al soberano reconocido en el artículo 3. De manera que, visto así, estamos en una anticonstitución, no estamos con una constitución. Ahora bien, esta es una constitución que hace el gobierno cubano en el siglo XXI. De manera que tiene que vender hacia el exterior y hacia la galería, tiene que vender alguna imagen de participación y alguna imagen de derecho. Y a partir del artículo 40 de la Constitución hasta más o menos los artículos 70 y pico de la Constitución, se trata de endosar unas reales, y eso, una conversación, una discusión, o supuestas garantías de derechos constitucionales para los cubanos. Esto es lo que lleva a alguna gente, yo entre ellos, a decir que esto es una constitución híbrida, que trata de satisfacer el intento de control total del Partido Comunista sobre la sociedad y al mismo tiempo dar un juego de participación de derechos y democrática a los ciudadanos. Hay sobre todo dos artículos, el artículo 164 y el artículo 227, que garantizan incluso la participación ciudadana en la constitución de leyes, etc. El artículo 164, inciso K, dice que se puede hacer lo que hizo Osvaldo Bayá en su momento, que fue recoger 10.000 firmas para proponer reforma de ley. Y el artículo 227, inciso P, dice que incluso se puede recoger 50.000 firmas para la reforma constitucional. Esto es lo que lleva a algunos autores y a algunas personas, activistas, entre ellos nuestro yo, a pensar de que estamos en una constitución híbrida que abre el juego a una tensión política en un nuevo contexto, en el que la sociedad cubana se ha hecho más plural, mucho más diversa, y donde la realidad internacional presiona en la dirección del cambio, y al mismo tiempo donde estamos frente a un gobierno que no goza de legitimidad, ni legitimidad constitucional, porque ninguna de las demandas más fuertes de la sociedad y de la población, cuando se abrieron estas consultas mediatizadas, fue recogida en la Constitución. Por lo tanto hay una débil legitimidad que se acompaña con la débil legitimidad del mismo presidente, que no fue electo por nadie, fue un presidente electo. Entonces, en un contexto de débil legitimidad, de cambios sociales, o de cambio de la sociedad, de mutación de la sociedad, más que de cambios sociales,
y con una constitución híbrida, yo creo que se abre un juego de perspectiva política futura que depende de qué hagamos de manera diversa y plural, también buscando puntos de contacto dentro de la sociedad civil para utilizar la constitución, que a mí me parece interesante, como un nuevo campo de acción cívica y política para pulsar el cambio de la ley a la ley. Sin utilizar, no me gusta la metáfora bélica porque no me gusta el lenguaje de guerra, pero utilizar la constitución como escudo y espada. Es decir, escudo en el sentido de que hay derechos que se reconocen y espada en el sentido de que hay derechos que te permiten abrir la participación y generar un juego político que me parece importante en Cuba después de muchísimos años, ¿no? Como posibilidad. Buenísimo, gracias Manuel. Ahora, sí. Ahora, Iris, yo te quisiera preguntar, mira, digamos, la Constitución cubana supuestamente regula la relación entre el pueblo y la fuerza del Estado en un país democrático. Pero cuéntanos un poco cómo tú podrías describir la relación entre los ciudadanos cubanos y el Estado que realmente existe. ¿Cómo la gente, por qué? Te hago la pregunta ¿por qué esto? Porque a mí, me he interesado por Cuba por bastante tiempo, a mí siempre me viene la pregunta, pero el pueblo cubano, ¿qué opina sobre el gobierno? ¿Cuánto apoyo tiene el gobierno cubano? Etcétera. ¿Podría elaborar un poquito sobre cuál es la relación entre el pueblo cubano y el gobierno que los reprime, que los controla? ¿Cómo se relaciona el pueblo con su propio gobierno? O con su propio represor? Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iris y soy artista independiente y activista del movimiento San Isidro. Y bueno, siempre en una pregunta así tan amplia se cae un poco también en la generalización, en la especulación. El pueblo cubano es heterogéneo, como todos los pueblos, tiene una constitución muy diversa. En realidad, la situación está en cómo un pueblo diverso, heterogéneo, se ve representado o no frente a un Estado totalitario, que pretende que todo el mundo sea igual, que dicta leyes y que impone leyes donde todo el mundo es parejo, es chato, es una realidad plana, y tú dices, bueno, cuando más propone entonces también una decisión, o sea, eres revolucionario, eres contrarrevolucionario. Entonces, bueno, en esa relación el pueblo se ha manifestado durante 60 años de muchas maneras, se ha manifestado desde la doble moral, desde la participación primero también de muchas personas que sintieron que entregaron su juventud y fueron engañados, o sea, hay todo tipo de sentimientos, hay muchas personas que participaron del proceso de la revolución y sintieron que fueron engañados. Otros que a pesar de que lo saben, a esta altura no pretenden renunciar a lo que ellos mismos ayudaron a conformar. También existen sentimientos de culpa. También existe otra parte que enseguida se dio cuenta, que trató de alar hacia otros campos, o sea, de contradecir lo que estaba sucediendo. Y bueno, han caído en ese plano de que si extremos contrarrevolucionarios o no. La realidad es que el pueblo se manifiesta de maneras muy diversas y es en estos momentos lo que sí está muy claro, muy evidenciado son las desigualdades sociales. Es una élite militar de corte, o sea, estatal, una élite que controla, que tiene todo el poder en sus manos. El legislativo, el administrativo, el económico, o sea, todo el poder del país lo tiene en las manos, y todo un resto del pueblo que en realidad no tiene ningún tipo de forma de participar. Todos los que estamos ahora de alguna manera conformándonos como organizaciones sociales y los activistas, los que están intentando, o sea, los que tienen sus espacios de organización como partidos políticos nuevos, diferentes, en un espacio donde no se puede, donde todo es ilegal, claro que es de todas maneras una fuerza muy importante que surja. Es muy importante
importante que se le apoye desde el exterior, que se entienda que no por ser comunista o por ser el ideal socialista que queda en pie en la región o en América, no es para nada diferente de otra dictadura. Y que, o sea, y eso, que hay mucha diversidad y mucha riqueza de verdad en el pueblo cubano y en las maneras creativas, de que no sea por la violencia, a pesar de que no sea una confrontación directa, no sea una manifestación en las calles, bueno, por el miedo y por muchísimas otras causas, que de todas maneras es muy rica en estos momentos, es un caldo de cultivo fuerte en estos momentos. Gracias. Amaury, tú que eres persona del mundo de la cultura, digamos, el aporte que el pueblo cubano y también durante estas décadas de totalitarismo también el pueblo cubano se ha manifestado culturalmente de muchas maneras. Y ahora mismo, en la coyuntura de hoy, ¿cuál es te parece el papel de la cultura, el papel del arte, el papel de las manifestaciones culturales en la lucha por la libertad en Cuba? Digamos, cultura y arte pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero si el arte no es libre, es propaganda. Entonces, ¿cuál es el papel de la cultura ahora? Buenas tardes, noches. Yo soy Amaury Pacheco, vengo de Valle Zona Franca, de más de 20 años trabajando en el espacio público cubano, y ahora en la actualidad estoy conectado con el movimiento de San Isidro, que es un movimiento que incorpora a todo lo que tiene que ver con lo independiente, defiende, promueve el arte independiente y la cultura en su generalidad. Te quiero contestar primeramente partiendo de nuestra propia acción, porque siento que es importante que los artistas salgan de la esfera del arte a moverse hacia otros espacios, hacia el espacio público, hacia confrontar el régimen y establecer preguntas y cuestionarlo, y no solo cuestionarlo, sino generar espacios donde podamos encontrarnos y hacer actividades que promuevan la democracia. Nosotros partimos la molestia, porque todo empezó con la molestia, el decreto 349, que no más que impulsa este arco que viene desde palabras de los intelectuales, pasando por lo más la parametración, el artículo 226 hasta el 349, que es un artículo que penaliza el arte. A partir de esa reacción y esas capas geológicas que existen de maltrato hacia los intelectuales, muchos reaccionaron. Eso para nosotros fue muy potente, porque nos dimos cuenta que a diferentes escalas de la realidad, etapas de realidad, había una reacción. Es decir, se le había tocado directamente el callo a muchos artistas que tienen una relación de amor con el gobierno, ¿no? En este caso. Y levantó un grupo de jóvenes que al comienzo de los 2000 generaron espacios alternativos en el medio de la destrucción de las instituciones cubanas. Aparte de que abrimos espacios, fuimos utilizados, porque muchos de los recursos que utilizábamos para hacer nuestro espacio nunca podían regresar, y al mismo tiempo nosotros le dábamos un espacio importante a todo ese movimiento que empezó con el periodo especial, la crisis económica, la crisis política de los 90. Yo pienso que el arte, primeramente, jugando en el espacio que la revolución tiene, que es un espacio simbólico secuestrado, el artista que trabaja con la imagen, el artista que sabe que tiene una fuerza simbólica, puede tocar puntos neurálgicos de la realidad. No, nos dimos cuenta cuando reaccionamos utilizando no solo los métodos del arte, sino un entrecruzamiento de la experiencia que teníamos de la oposición cubana, del activismo en las calles, y la experiencia de
estética del arte, ¿no? En este caso, cuando reaccionamos contra el decreto 349 fue en el Capitolio, fue con excremento y que recogía de alguna manera elementos del estrato social cubano carcelario, ¿no? Como las S, como fuerza simbólica para demostrar que el artículo 349 era eso que estaba cayendo sobre la realidad cubana en un espacio simbólico tan fuerte como el Capitolio. Yo pienso que eso despertó esa conectividad, esa sinergia entre muchos artistas, y de hecho logramos que artistas que estaban muy separados, que tenían una mirada distante de la cultura cubana, complaciente, dirigieran palabras de contundencia al gobierno, incluso dentro del mismo aspecto del gobierno. A nosotros eso particularmente nos llamó la atención porque queríamos expandir, no solo que se quedara en el espacio ese cerrado que nos deja la dictadura cuando nos acosa y nos persigue, sino que ampliamos nuestro territorio. Y eso es muy importante. Básicamente nos quedamos conectados, muchos grupos de artistas, tanto fuera y dentro, pero no obstante a eso también otra cosa importante es que nos conectamos con la intelectualidad de América Latina a través de COCO, ¿no? Que se fue a través de firma. Eso para nosotros nos dio una potencia de realización real en el espacio público cubano, y hablo directamente del espacio público porque es donde se está debatiendo parte de la realidad cubana, ¿no? Si lo hace la Dama de Blanco, si lo hace el Paco, si lo hace el Cuba Decide, si lo hace el movimiento de San Isidro y demás movimientos que nosotros ahora no puedo hablar directamente, pero todo el debate es en el espacio público. Y el espacio público está secuestrado con un mantra político como este, que la calle es de los revolucionarios. Por lo tanto, para mí el arte tiene la función de desmitificar, crear nuevas resonancias desde el punto de vista simbólico y semántico, quebrar esos conjuros de esa realidad, parece una bobería, pero esa repetición de la calle del revolucionario, y en definitiva donde donde se está debatiendo directamente las cosas, ¿no? Después que salimos de nuestras casas, que es el único refugio amenazado con el 349 en este caso de la parte cultural, porque pueden haber intervenciones directas y penalidades y nos pueden quitar nuestros instrumentos de trabajo. De todas maneras sentimos que el espacio íntimo de la casa es donde nos preparamos desde el punto de vista conceptual, mental, y la calle definitivamente es el espacio donde peleamos todas las batallas. No hay una legislación clara sobre el espacio público, está totalmente secuestrado. No tenemos el espacio público, pero sí lo tomamos. Y eso es una de las cosas que yo siento ahora, partiendo de finales del año del 2018 hasta el 19, siento un despertar y una atomización, como yo diría, creativa y de puesta en escena en el espacio cubano. Es decir, que no son movimientos que surgen con espontaneidad, pero claro, yo sé que detrás de todo eso está las depositaciones de todos estos años, ¿no? Que ha dado a que hay un impulso directo de tomar las calles, ¿no? De conectarnos. Básicamente eso era lo que quería decir. Es un gran momento de la civilidad cubana. Están los boteros, está el movimiento de San Isidro, estoy diciendo de espontaneidad en estos años, está todo lo que se creó con la campaña del no constitucional, están el movimiento LGTB y están también la protección animal y otros más, pero todo eso ha sido muy espontáneo y de alguna manera nosotros que llevamos tiempo batallando en el espacio civil cubano nos damos cuenta de las nuevas maneras, de las nuevas formas en que se está ejerciendo la civilidad en Cuba, y tenemos que aprovechar esa brecha, sumarnos a ese mar, como también si nosotros desde nuestros puestos, desde nuestras posiciones generamos esa ola,
ahora quizás nos toca a lo mejor no estar encima de ella, sino estar junto a ella, ¿no? Y me parece que es un gran momento para Cuba, y partiendo de todas estas represiones, de estas regulaciones que están creando, es porque definitivamente estamos poniendo plena conciencia y yo pienso que en algún momento eso detona. Gracias. Iris, de nuevo yo quisiera preguntarle esto. Digamos, yo he leído muchísima prensa cubana y lo que es una de las cualidades más típicas de la prensa cubana o del lenguaje oficial cubano es su precariedad, ¿no? Lo pobre que es el lenguaje. Y utiliza como las palabras claves como utiliza las palabras como derechos humanos, utiliza palabras como tiene muchas palabras importantes, pero nunca los define para que la gente pueda utilizarlas para reclamar la libertad. Hay palabras como derechos humanos, como separación de poderes, como democracia pluripartidista, como sociedad civil, que han sido todas capturadas, esas palabras, por el lenguaje oficial cubano. ¿Cómo se puede trabajar para que la gente recupere el valor de esas palabras y realmente para que sean las herramientas de poder que son en el espacio público, aunque sea capturado, pero en el lenguaje, por lo tanto, para que la gente se recupere el poder que tienen esas palabras? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pienso que como todo proceso de construcción y de construcción pasa por formación. O sea, la educación es importante en este caso y viene desde todas estas organizaciones, estos partidos, todo este despertar grande que hay, también viene de la misma incomodidad y de las mismas situaciones. O sea, cuando la persona se siente incómoda con lo que está viviendo, incómoda con lo que está pasando, también busca cómo defenderse. Es lógico que lo busque y empieza entonces a buscar. O sea, el cubano tiene eso de decir, si tú si ahora a mí no me resuelves en la casa, no voy a ir a la gente de los derechos humanos, no voy a decir. El cubano lo dice como una amenaza, ¿no? Para que el gobierno reaccione y se dé cuenta de que es un gobierno revolucionario, socialista y que debe dar lo que debe dar al pueblo, como para que ellos mismos se den cuenta, ¿no? Pero en realidad ya ellos tienen un abandono total y no les importa tampoco ya la imagen. O sea, si en algún momento les importó la imagen, ahora les importa así como muy puntualmente en algunos aspectos, pero cada vez se abandonan más. En eso juega un papel importante el arte, por eso también la importancia de estos derechos culturales, que era lo que hablaba Mauri. Juega un papel importante la experiencia. Y cuando hablo de experiencia digo, por ejemplo, ahora cuando Mauri hablaba de eso, de que como capa geológica, ¿no? Sedimentación de esta experiencia cívica en todos estos años, pienso que en el 89 el pueblo cubano estaba dormido, o sea, gran parte, no todo el mundo, por supuesto, estaba dormido, viviendo bien, tomando vasitos de yogur rico, y no era yogur cuando aquello de que te venden en bolsita, no sé qué, la gente comía carne, la gente iba al Copelia, o sea, se sentían bien y además de eso socialistas. Wow, todo estaba perfecto cuando toda la economía dependía de la Unión Soviética. Y cuando se cayó todo eso, que vino el llamado periodo especial, en realidad el pueblo cubano tuvo que sufrir un despertar ante la crisis. ¿Qué sucede ahora? Ese despertar se vio mitigado porque el gobierno cubano ancló en Venezuela, en países como Venezuela, su sostenibilidad económica también. Su petróleo, su riqueza, su todo, lo ancló en otro espacio, en este caso en Venezuela. Pero ya no es lo mismo. O sea, ver en estos momentos, uno, con la intervención de las redes sociales y todas estas cosas, ver la reacción, ver las consecuencias, o sea, como un ajeno, o sea, verlo desde el pueblo cubano, o sea, verlo desde Cuba, mirar lo que está pasando en Venezuela, ver cómo están despertándose, cuáles han sido sus consecuencias, cómo se lanzan a la calle, cuáles son sus... Ver toda esa crisis, ver todo eso también nos trae vergüenza. O sea, ya son años también donde uno empieza a cargar la situación de otros pueblos en las espaldas de nosotros. Y si hoy tengo luz es porque aquellos están siendo muy explotados, y eso ya se lo está sintiendo gracias a las redes sociales, al trabajo que están haciendo los periodistas, los activistas y las organizaciones
internacionales. Eso me parece que entre todo eso, bueno, no sé si te respondí mucho, pero sí, me parece que de construir con experiencia, con formación, con información, es muy importante. Voy a retomar la palabra vergüenza. No la vergüenza del pueblo cubano, que no me corresponde a mí, sino la vergüenza de los estados europeos que están apoyando un gobierno que reprima al pueblo cubano. Pero, Manuel, digamos, ahora, durante varios años ahora, en el mundo europeo, en el mundo latinoamericano también, ha habido mucha gente hablando de las supuestas reformas, de que sopla un viento de cambio, etcétera, etcétera, de que estamos esperando que ahora están pasando cosas en el mundo que va a fomentar un cambio en Cuba, etcétera, ¿no? Ahora en abril, el gobierno, la Asamblea Nacional en La Habana adoptó la nueva constitución y básicamente mostrando al mundo que acá cerramos la puerta, acá no va a cambiar nada, reescribimos el mismo Estado y básicamente muestra al mundo que no, nosotros vamos a mantenernos en el poder. El texto es nuevo, el poder es el mismo. ¿Cómo deberíamos nosotros, en Europa, en América Latina, actuar políticamente para abrir esa puerta, para liderar al pueblo cubano desde, digamos, ¿qué se podría hacer políticamente desde afuera? Doy mi perspectiva en este asunto. Yo creo que una primera cosa que siempre hemos demandado de todos los actores es un incremento de la visibilidad de los actores de la sociedad civil. Algunos, sobre todo europeos, tienden a buscar muchas justificaciones a la hora de explicar su inacción. Llegan a decir, bueno, se requiere que todos ustedes hagan un proceso de unidad, mayor visibilidad, lo cual es un pretexto tonto, a mi modo de ver, porque el apoyo se da a partir de la legitimidad, no a partir del éxito. Y justo cuando se apoya a partir de la legitimidad y no se piensa en el éxito, es que se ayuda a articular un poco la mayor visibilidad de la sociedad civil, incluyo a todos los actores de la sociedad civil, toda su diversidad y toda su pluralidad, independientemente de las distancias que pueda haber. Y eso yo creo que es fundamental. Por lo tanto, lo primero que debería hacer es aumentar la visibilidad, no lo está haciendo la Unión Europea. Y lo digo un poco yo, porque siempre he sido y seré amante del diálogo, como estrategia, como concepción, como visión, como aproximación, incluso como civilización, ¿no? Para este asunto. Pero no lo está haciendo la Unión Europea. Entonces, lo primero es visibilidad. Yo creo que lo segundo es apoyo concreto, desdemonizar. El gobierno cubano utiliza mucho el hecho de que si te financian no sé quiénes, ya de alguna manera estás legitimado. Eso es cierto. Eso es un uso conveniente del apoyo que pueda generar la comunidad internacional. En primer lugar, para empezar, todo el dinero que entra a Cuba viene de fuera. Cuba no produce dinero. En términos reales, no produce dinero. Esto lo sabemos. Todo viene de fuera. La discusión fundamental ahora es que la legitimidad del dinero pasa por quien lo reciba primero. Si lo recibe el gobierno cubano, buen dinero, está lavado. Si lo recibe la oposición, es genial mercenario. O la sociedad civil es genial mercenario. Y hay que desdemonizar eso un poco. En ese sentido, yo creo que hay que darle recursos a la oposición. Luego hay que abrir todo el proceso de verificación, de honestidad, de lucha contra la corrupción que puede generarse, todo eso, etcétera, pero hay que dar recursos para que la oposición pueda, y la sociedad civil, quiero decir, pueda cambiarse. Creo que lo tercero es acercarse justamente al contexto. Yo soy partidario de no utilizar la tabla de los derechos humanos para discutir la legitimidad del gobierno cubano. Soy partidario de utilizar la propia narrativa del gobierno cubano para tratar de dialogar, cooperar o negociar con él. Está claro que todos estamos de acuerdo con los derechos humanos. De hecho, el gobierno cubano dice que está de acuerdo conmigo. De hecho, si lees el artículo 40 de la Constitución actual, dice que los derechos humanos no son humanos. Y entonces, probablemente ninguna otra constitución o pocas constituciones se lancen a poner los derechos humanos dentro de un artículo así, de la manera que lo ha hecho el gobierno cubano. Yo los invito a que lo lean. Sin embargo, ese no es la tabla fundamental para medir justamente la conducta del gobierno cubano.
Yo creo que la tabla promedio de conducta del gobierno cubano es cómo respeta o no respeta su propia normativa en relación con los ciudadanos. Tan sencillo como eso. A partir de ahí juzgar, por eso en algunos casos hemos sido partidarios de la posición de Suecia. Cuando digo no, ratificamos el acuerdo de diálogo de cooperación. Uno podría decir, no lo saludar a Suecia por eso, aplaudir a Suecia por eso, porque el gobierno cubano no respeta los derechos humanos, definitivamente. Yo lo aplaudo más porque parece que alguien se dio cuenta que el gobierno cubano no está ni siquiera dispuesto a respetar su propia constitución. Y si tú no estás de acuerdo en respetar tu propia normativa, pues mira, no hay mayor diálogo, no hay profundización del diálogo y la cooperación. Por lo tanto, yo creo que un énfasis fundamental en que podría la comunidad internacional asentarse para medir el comportamiento del gobierno cubano es decirle qué estás haciendo con tu propia constitución y tus propios ciudadanos. Ahora mismo todas las personas que no pudieron venir porque supuestamente está regulada. Pero es que eso no existe en la legislación cubana, esa palabra. Esa palabra salió de las cajas de poder de los departamentos de inteligencia. ¿Qué palabra hemos inventado? Tiene que ver mucho con la parlamentación. ¿Qué palabra nos inventamos para tratar de prohibir esta gente? E inventar la palabra regulada. Pero ahora mismo el artículo 52 de la Constitución dice que todo el cubano tiene el derecho de transitar libremente, residir donde quiera dentro de su país, salir y entrar a su país. Eso lo dice el artículo 52 de la nueva Constitución. Bueno, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo usted está respetando este artículo y ha prohibido a ciudadanos que salgan, que no tienen problemas ni con el fisco, ni con la ley, ni con nada, no le debe nada? Entonces, si asumimos, y la comunidad internacional asume un criterio de medición de la acción del régimen cubano a partir de su propia normativa, nos ayuda a nosotros a avanzar muchísimo más en el campo justamente de los derechos humanos, desde dentro hacia afuera y no tanto desde fuera hacia adentro. Esa es mi visión. Buenísimo. Amaury, hace un tiempo yo me entrevisté con Tania Bruguera, la famosa artista cubana, y ella me explicó que hasta hace un par de años había bastante espacio para cooperar para artistas independientes de Cuba con instituciones internacionales de las artes. Podrían ser museos, organizaciones de arte, instituciones estatales, etc. Pero los últimos años, muchas instituciones, entre ellas las varias becas, instituciones culturales, han empezado a cooperar con instituciones cubanas oficiales. Y la consecuencia ha sido, dijo ella, que ya las instituciones internacionales ya no quieren cooperar con los artistas independientes cubanos. Entonces ella lo describía como una situación de doble censura. Primero las instituciones cubanas censuran a los artistas y ahora también las instituciones internacionales para no perder la posibilidad de cooperar con instituciones oficiales cubanas, y esa cooperación le atrae dinero de los gobiernos europeos, entre otros. ¿Es así? ¿O cuál es la relación que artistas como ustedes pueden tener con instituciones culturales foráneas? Bueno, yo estoy básicamente en una intersección entre arte y política, conectado directamente con los grupos de oposición cubana, la disidencia cubana y el arte independiente. En Cuba está, yo podría decir así, un arte independiente y están los independientes independientes. Sí, eso es una terminología ahí por ahora, a resolver. Pero pienso que los independientes gozan de un estatus muy diferente. Es decir, eso pueden recibir cooperación de la embajada de Holanda, de Noruega, de España, ¿no? Y eso complace al gobierno cubano. Pero estamos hablando de grupos independientes que fueron prácticamente exterminados. Recuerdo aquello cuando apareció el Festival de Rap, apareció el Festival de Rodillas, Poesía Sin Fin. Esos festivales fueron prácticamente liquidados a la entrada de
la relación de Cuba y Estados Unidos. Que de hecho el último puntillazo fue con Rodilla, que se sacaron mucha información, es decir, que desclasificaron mucha información y este movimiento alternativo quedó prácticamente en ruina, todos en la diáspora. Esa falta de relación de las instituciones internacionales y principalmente de la embajada hace que muchos artistas y activistas de la parte independiente no tengan posibilidades dentro de la nación de poder trabajar no digo tranquilidad, pero con mejores opciones. ¿Y qué queda relegado? Mientras esas partes independientes generan sus espacios con mucho glamour, con condiciones donde pueden exponer, incluso mover sus obras, no sucede con estos artistas que te estoy hablando. Y por lo tanto, pero sin embargo estos artistas son los que llevan las agendas más potentes frente al régimen, ¿no? Básicamente es eso. Estamos en un espacio de indefensión, lo único que nos protege es la capacidad poética, la imaginación como instrumento para desentrañar la realidad cubana, ¿no? Y buscar perspectivas, porque en la realidad cubana solo lo que se dan son pequeñas grietas, y de esas pequeñas grietas es lo que nosotros movemos, es decir, hacia dónde la abrimos y movemos nuestras agendas. Muchísimas gracias. Vamos a dejar a nuestros comentaristas Armando Chagoceda, Alain Toledano y Rosa María Payá a hacer un breve comentario antes de invitar a ustedes pública a hacer preguntas. Armando. Sí. Y bastante breve, ¿no? Bueno, yo pensé que tenía monopolio de los comentarios, ahora me han dicho que no, así que pero voy a hacer lo que tengo, así que no. Bueno, primero, aquí se han dicho cosas muy valiosas. Yo rescato dos fenómenos importantes. Hay una expansión y una diversificación del activismo en Cuba como nunca lo ha habido, en términos numéricos, en términos de identidades, religioso, LGBT, protección animal, movimientos culturales y de la llamada zona gris. Eso no quiere decir que sea mejor o peor que la oposición, eso quiere decir que es una sociedad tan rica que sale de los moldes establecidos, y todo eso porque es importante. A veces hay quien dice, ojalá se unificaran. Digo, primero tengo la duda de que se puede unificar, por ejemplo. Además es bueno porque así se le hace más difícil el trabajo policíaco de poder tener a todo el mundo controlado. Es decir, tratan de controlar esto por acá y de sal por allá. Siempre hemos visto una frase venezolana que es que Venezuela es como un vuelo seco, tú lo pisas en una punta y se levanta en la otra. Y eso me parece que está pasando en Cuba, de alguna manera. Pero creo que, y este es el tema que no puedo por tiempo desarrollar aquí, pero sería el espacio, la cumbre de la OEA. Yo siempre creo que Rosa María lo ha hecho mucho insistentemente en sus intervenciones, es decir, entender que Cuba es una anomalía regional, no global, pero que es más allá de algo que afecta a su propio pueblo cubano. El régimen político cubano es una anomalía regional que tiene un efecto poderosísimo sobre un continente que se reclama democrático y con el que no vale la estrategia del aislamiento. Si no vale la estrategia de pensar, se van a morir, bueno, ya se murieron, o se están muriendo, van a cambiar por ósmosis, que va a llegar por el turismo, o porque aislados van a cambiar así. Dentro de la ola autocrática global, que es un fenómeno global, que también se nos pasa de la mirada en América Latina, porque seguimos creyendo que estamos en el momento del consenso de Washington, las transiciones y la Carta Interamericana. Dentro de esa ola autocrática global hay un montón de poderes jugando. Irán, China, Rusia, y Cuba es un pivote en el caso de América Latina. Nada más tengamos en cuenta lo que implica que Cuba haya convertido a Venezuela en una hipocolonia, teniendo 4 veces menos población y muchísimo menos PIB. Es decir, este tema no es un tema que solamente nos toca a los cubanos lidiar con el régimen político cubano, es un tema de realmente disputa global. Eso me lleva a otro punto que tiene que ver con qué está pasando, digamos, al interior de Cuba en la actualidad. Yo creo que lo que tenemos es, por un lado, un Estado que tiene un rasgo que ya ni siquiera ni de derecha e izquierda. Es un Estado que yo lo he definido en los textos del programa Cuba, que hacemos acá con Sergio Ángel, es un Estado autonomófobo. Si usted en Cuba hace un movimiento amigo de la foca, y si usted no tiene un correlato estatal, o que usted sea amigo de la foca, usted es un grupo de amigos del parchís, del ajedrez, y si no es estatal, está perseguido.
Eso quiere decir que hay también un potencial de articulación desde la sociedad civil de que todo fomento de la diversidad es bueno en función de un potencial democratizador. El Estado solo puede operar bajo una lógica de monopolización de intereses y de representación de intereses. Ahora, con esto voy a terminar y voy a dejar un poco de cosas fuera, a algo que sí me parece importante. A ver, en Cuba se está dando, y tiene que ver con la Unión Europea, en Cuba se está dando la construcción de algo que podemos llamar un capitalismo autoritario. Porque el socialismo no tiene nada, tiene mucho autoritarismo, tiene una superexplotación de la mano de obra, sin sindicatos, sin garantías, es decir, pero al mismo tiempo se está construyendo un espacio de legitimación, como decía mi amigo el periodista Michael González Rivero, de una sociedad civil de autor. No estoy hablando de la sociedad civil diversa que representan ellos, muy legítima, o de la oposición política. Estoy hablando de espacios de legitimidad negociada, en lo cual los diplomáticos europeos pueden llegar a un taller artístico donde performáticamente alguien parezca que es muy subversivo, pero que eso está vacío. Y con esto lo voy a terminar con un ejemplo, la visita de Pedro Sánchez. Por ejemplo. La visita de Pedro Sánchez construyeron un grupo de actores, muchos de los cuales hacen cosas legítimas, con un afán de monopolizar la representación de la sociedad civil, donde excluyeron a mucha gente, y no solo gente de la oposición, incluso gente de la llamada zona gris, porque era lo que a los españoles les convenía presentar como que no nos reunimos solo con las apariciones del régimen, nos reunimos con la sociedad civil emergente. ¿Y cuál es esa sociedad civil emergente domesticada que le conviene al gobierno? Cuentapropistas, sin agenda política, que le interesa la acumulación, pero le interesa la exigencia de derechos, artistas que cotizan en el mercado, curadores y consumidores de arte, más no activistas, y espacios de pensamiento reformista muy vinculados al gobierno, que paradójicamente todo el gobierno termina dando un cocotazo, porque no le conviene. Entonces, yo creo, para resumir, número uno, Cuba es un fenómeno que debe suscitar la preocupación global, porque es un actor que además en Occidente no tenemos ni siquiera el argumento de que, bueno, Irán es una autocracia entre otras autocracias más. Entonces, digamos, tienes que coger Irán y Arabia Saudita, ciertamente Irán es más sofisticado que Arabia Saudita. Cuba es la única tiranía plena en el hemisferio occidental, y eso tiene implicaciones geopolíticas, morales, ideológicas y tremendas. Segundo, dentro de esa Cuba hay una puja cada vez más clara entre una sociedad civil más diversa y un Estado-partido autonómófobo. Y tercero, ese Estado-partido autonómófobo está creando su propia clase empresarial, su capitalismo de Estado, está atentando contra las conquistas y los discursos originales de la llamada revolución, se está atentando en primer lugar contra la reproducción de la vida de su propio pueblo, y frente a eso lo que yo creo que hay que hacer es, digamos, una articulación cada vez más fuerte de todas las personas que busquen la democratización del espacio público, la representación de esa diversidad social que no está representada en las instituciones oficiales, y también la solidaridad internacional de quienes se tienen que dar cuenta de que Cuba no es un fenómeno, no es una crisis, no es una disputa que solo le toca a los cubanos. Muchas gracias. Ha dicho una gran verdad. Nosotros podemos explicarle, como cubanos que vivimos dentro de la isla, podemos estar aquí una semana explicándole sobre Cuba y estoy completamente seguro que usted no la va a entender. Cuba es un fenómeno que, para entenderlo, yo no sé cómo se lo puedo explicar. Mire, el asunto de la Constitución no es resolver, cambiar algunos puntos, porque la Constitución de Cuba actual es una Constitución, número uno, dice que es irrevocable, ¿sí? Esto es una dictadura que nadie tiene autorización para cambiarla. Y número dos, dice que cualquiera que intente, uno, no va a funcionar. Número dos, el que se manifieste en contra, la misma Constitución empodera a la sociedad para que cualquier ciudadano tome un palo, una piedra, un arma y te pueda violentar. Es decir, lo que va a resolver el problema cubano no es la Constitución. Esta Constitución de Cuba es un chiste de mala gana. La Constitución de Cuba no va a cambiar el problema de Cuba. Lo que va a solucionar el problema de Cuba es que salga el gobierno actual. Es decir, que el gobierno se ha desplazado, quitemos al capataz y los esclavos tendrán paz y los esclavos tendrán libertad. Entonces, el problema no es la Constitución, el problema es el gobierno. En Cuba,
Lo que no comulgue con el comunismo no va a funcionar, aunque usted tenga 1000 razones. Le pongo un ejemplo. El gobierno cubano, por llamarlo gentilmente gobierno, hay una etapa cuando no te ha podido seducir que entra una manifestación tan macabra como la que le voy a contar. No pudieron reprimirnos, no pudieron silenciarnos, no pudieron comprarnos, entra una nueva etapa. Tengo una hija, la más pequeña mía se llama Elisama. Cuando era un poco más pequeña, estaba en el aula, en su aula, en su escuela, que tiene un límite. A la hora del recreo, aparece un hombre, penetra a la escuela y va directo a donde está mi hija. La maltrata, la golpea delante de los profesores. Un hombre, no se sabe dónde salió, golpea a mi hija. Los profesores la defienden, me llaman. Él sabe que soy pastor, está buscando sacarme de mi espacio. Está buscando provocarme, es decir, ya llegaron al clima donde vamos a sacarlo, vamos a provocarlo para que cometa una locura y toda la gente que está con él deje de confiar en él, quede desamparado, sin confianza del pueblo y nosotros poderlo destruir, porque no han logrado su propósito con nosotros. Tomo el respaldo de los profesores, nosotros que apoyamos, voy a la policía, denuncio el personaje, después que alguien lo ubicó, lo denuncio, toman todos los datos, nosotros nos ocupamos, hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta. Número 2, voy, reclamo nuevamente, vuelven a tomar la denuncia, tiempo después, no ha pasado nada, el hombre anda caminando en la calle, una persona que el mismo gobierno lo manda que violente la hija de un pastor para provocarle un caos a un pastor. Entonces, no funciona la ley en Cuba cuando tú no eres una persona que responde a los intereses del gobierno. Yo no soy un delincuente, no soy un bandido, soy un pastor en Cuba. El gobierno entra, destruye mi casa, no un alquiler. Estoy hablando de mi casa propia, nombre mío. El gobierno, por causa de ser lo que soy, un pastor que tengo por debajo miles de personas en la isla, y mi mensaje no le conviene al gobierno, y la gente que está con nosotros está despertando a la realidad. Hay un movimiento muy fuerte en la nación y el gobierno trata de dar un escarmiento. Entra a mi casa a plena mañana, me lleva detenido, saca a mi familia, mi casa me la quita, me tira a la calle con mi familia, entra al templo, tumba todo el templo, se lleva todo lo que hay dentro. 2007, me sueltan luego a la calle. Mi familia en la calle, yo no tengo donde vivir, la iglesia se quedó sin templo, sin nada, todo el mundo en la calle. Bien, voy a ver al mejor abogado de la ciudad. Voy a su centro de trabajo y cuando vengo entrando me dice, ¿usted es Alain Toledano? Le digo, el mismo. Me dice, venga a mi oficina. Me siento con él y me dice, antes de que hables, anoche me visitó la seguridad del Estado. Me dijo que si yo tomaba tu caso, yo iba a ganar el caso. Era el hombre que no había perdido un caso en la ciudad, no le tenía miedo supuestamente al comunismo. Pero me dijeron que si yo te defendía, sí iba a ganar el caso, pero me iban a destruir a mí, iban a destruir mi familia. Perdóname, Toledano, yo no puedo arriesgar mi familia, yo no te puedo defender. Toqué varias puertas de diferentes abogados supuestamente buenos en la ciudad. En toda la isla no hubo un solo abogado que defendiera mi caso, hasta el día de hoy. Todos los abogados en Cuba defienden lo que le interesa, hasta donde el gobierno le interese. Cuando el gobierno hace que una persona sea de interés del gobierno para destruirlo, todo el mundo tiene que responder a los intereses del gobierno. Entonces, nadie está dispuesto a defenderte porque nadie está dispuesto a que el gobierno lo destruya. Ni los abogados, ni la policía, ni la sociedad. Nosotros como iglesia tenemos una misión en este momento. Le crearon a la iglesia la idea de que no tiene que meterse en asuntos políticos. Tú eres una persona que solamente tienes que adorar a Dios, tú no te puedes meter en nada de esto. Entonces, eso se lo sembró el gobierno a la iglesia. Hoy, Dios nos levanta en la isla para despertar ese gigante que hay, que se llama iglesia, la nación, para que ocupe su lugar en la sociedad civil. Entonces,
Ese es el problema que tenemos hoy en Cuba, que tenemos un mensaje donde la iglesia se está despertando y al gobierno no le conviene. Ahora, hay muchos de nuestros hermanos que piensan que lo que nosotros hacemos es un pecado para Dios. Y número dos, que somos políticos. No, yo soy un ciudadano cubano, soy pastor, pero soy un ciudadano cubano que estoy siendo víctima de la represión y víctima de que me violen todos los derechos. Yo no quiero eso ni para mi país, ni quiero eso para mi familia, ni quiero eso para la generación que viene caminando. Entonces, el problema que tenemos en Cuba se llama el castrismo. El problema que tenemos en Cuba se llama el comunismo, que yo creo que no lleva ni la palabra, porque eso no es comunismo, eso es un fenómeno diabólico. Entonces, ahora mismo hay una situación entre oposición e iglesia. Y el fenómeno que hay es que tenemos un denominador común, un enemigo común, y si nosotros no somos capaces de juntar fuerzas y levantar una sola bandera para pelear contra eso, el comunismo se va a estar riendo de todos nosotros. Que Cuba sea miembro o pertenezca a los derechos humanos internacionales es una burla a la inteligencia humana. Que Cuba pertenezca a la OEA, eso es un chiste de mal gana. Cuba se está riendo del mundo y Cuba se está burlando de todo el mundo. Que alguien piense o que algún país le dé la mano a Cuba sabiendo de que el pueblo se está muriendo de hambre y que hay un problema de pobreza y de represión en Cuba que es evidente, que no se puede negar, y que el mundo todavía esté analizando que Cuba se pueda sentar en una mesa de diálogo para resolver el problema político que hay en Cuba. Cuba no va a negociar con nadie. Ha dicho que Cuba no va a ceder su poder. Ellos tienen un lema que se llama socialismo muerte. Ellos no temen a las armas, no temen a la guerra. Ahora sí temen a una persona que piense diferente a ellos. Si una persona que piense diferente a ellos lo pone a temblar. Y ese es el problema que tenemos nosotros en Cuba. Entonces, la solución de Cuba se llama que se vaya el comunismo, que desaparezca el comunismo y que entre lo que nosotros tanto anhelamos. Entonces, eso tiene que manejarse de otra manera. Yo creo que el pueblo cubano en general tiene que ponerse de acuerdo. Hay que bajar un poco y echar a un lado las diferencias para que juntos podamos lograr un propósito. Y eso se llama unidad. Eso se llama pelear contra el denominador común que se llama castrismo y comunismo en Cuba. Gracias. Doy la palabra a Rosa y después vamos a ofrecer al público a hacer un par de preguntas breves también. Ania, ¿no quieres hacer un comentario? Bueno, sí, gracias. Soy Ana Zamora, pertenezco al Partido por la Democracia Pedro Vivo Integro en la provincia de Matanzas y soy dama de blanco. Estoy de acuerdo acá con el pastor en lo que dice con respecto a la represión que hay. No se llama gobierno, es una dictadura, pero una dictadura macabra, donde tienen un cerebro que nadie es capaz de imaginar lo cruel que pueden ser. La violencia que tienen en estos momentos contra la oposición es inmensa. Hay que estar dentro de Cuba para vivirla. Usted es testigo de eso. Yo lo he sufrido en carne propia, mis hijos lo han sufrido en carne propia, mis organizaciones. Trabajamos con Rosa María Varela también, el partido en Cuba Decide. Necesitamos la ayuda de todo el mundo, todo el que nos pueda ayudar, todo el que pueda hacer la denuncia, porque esa dictadura no es como otra dictadura cualquiera, es una dictadura macabra y necesitamos ayuda. Y sí estoy de acuerdo también que necesitamos dentro de Cuba toda la oposición, mucha unidad, de lo contrario no se va a poder lograr nada. Gracias. Gracias, Ana. Yo creo que queda un poco que decir, Eric. Sí. Realmente. Vamos a ofrecer a la gente hacer una pregunta, entonces. Okay. ¿Qué puede ofrecer, no? Yo quería decir algo. Aunque fuera poquito. Pero si quieres esperamos a las preguntas. Bueno, ya que sí. Sí, no, primero felicitar a todos los ponentes y felicitar especialmente a Mauri y a Liz, al pastor Alain Toledano, porque forman parte
de esa parte de la sociedad que Armando definió muy bien, yo soy incapaz de definir el término autonomofobia. Gracias. Que simplemente desde una expresión alternativa llegaron a la misma conclusión que digamos todos, en realidad las felicitaciones para todo el panel, porque al final estamos hablando de ciudadanos contra un Estado totalitario, ¿no? Y derechos fundamentales no incluyen algunos derechos fundamentales como la existencia de partidos políticos, como la libertad de prensa, libertad de expresión y asociación, las menciona, pero no los incluye, los condiciona a la ley, los condiciona al Partido Único Comunista, que en el artículo 227 deja muy claro que bajo ningún concepto, en ningún caso, es el término que usan, en ningún caso pueden ser usados los plebiscitos, que por cierto pusieron el término por primera vez. En la ley cubana no existía el término plebiscito, escribieron una constitución, entre otras cosas, para poner el término plebiscito y convertirlo en una encuesta, según lo define la constitución, ahora es una encuesta, no tiene ningún carácter vinculante, pero dice, en ningún caso plebiscitos, referéndums, cualquier tipo de consulta o la misma Asamblea Nacional puede modificar los pronunciamientos de revocabilidad del sistema socialista y el orden que esta constitución define. De ninguna manera yo creo que nosotros podemos a estas alturas intentar un juego, es decir, no estamos en los años del proyecto Varela. De hecho, esa constitución fue aberrada 3 veces ahora, o 2 veces después del proyecto Varela, precisamente para hacer imposible usar la ley para cambiar el sistema, y yo creo que esa es la unidad de propósito que se puede dar a estas alturas, la unidad de propósitos en función de ese objetivo que es cambiar ese sistema de gobierno, que es el paso que nos permite el encuentro, por ejemplo, entre el pro-choice y el pro-life, que no es que se vayan a unir, no se van a unir, pero si no hay un espacio y un ambiente de derecho, ni tan siquiera van a poder conversar. Va a pasar lo que pasó cuando los supuestos debates de la Constitución, donde estábamos asistiendo todos a un juego macabro de poner a pelear a cubanos contra cubanos, ambos grupos tan machacados y maltratados por el régimen cubano durante años, ambos víctimas peleando como si uno o el otro fueran culpables de algo en lugar de apuntar a quien realmente es culpable, que el pastor lo ha definido muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Armando. Esto es un fenómeno global. Estas autocracias que vemos florecer en Rusia, en Corea, en Irán, todas con conexión con Cuba, pero en el continente el nodo es Cuba, y es desde Cuba que la nueva KGB se comunica con el nuevo chavismo, y es desde Cuba que se mantienen las relaciones tanto de narcotráfico como tráfico de armas. Nosotros nada más nos enteramos de los titulares, ¿no? Apareció un cargamento en Panamá, ¿no? De pronto. Venía de Cuba, pero seguro no lo pusieron en Cuba, ¿no? Es lo que te dice después la prensa panameña. Mi papá le llamaba a todo este fenómeno suplantación de la verdad, ¿no? Y es lo que estamos viendo con los permitidos de la zona gris. Por supuesto, ninguna opinión en contra de los actores, excepto el hecho de que son implementados por el régimen para dar una imagen que no es real, ¿no? Lo mismo hace Putin, lo mismo hace Irán, pero en nuestro continente lo está haciendo Cuba, y depende de nosotros que no lo haga con éxito. Pero a 60 años yo creo que el clamor que vale la pena, por el que vale la pena unirse, es por el cambio de sistema. Y ese cambio de sistema debería estar definido por los ciudadanos cubanos, no por más nadie. Por la participación ciudadana, por nosotros. Y para que eso pase, tiene que haber un proceso legítimo. Ese que no ha habido en Cuba hace más de 60 años, ese que la Constitución prohíbe textualmente la Constitución. Un proceso legítimo, por tanto, habría que pararse por encima de la Constitución y ir al sentido común, y sí al sistema interamericano, y sí a la Carta Universal de Derechos Humanos. Habría que agarrarse de todo lo que uno se puede agarrar para poner en evidencia a los que desde la comunidad internacional no nos están apoyando, y también para presionar al régimen criminal a hacer lo que no quieren hacer, y es someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Gracias. Vamos a ofrecer al público a hacer un par de preguntas breves.
y dirigidas a una persona en el panel. Así que una pregunta por persona, no más. Fue como la libreta. ¿Cómo? Eso suena muy autoritario. Sí. ¿Qué quieren presentar? Como nadie sabe, entonces yo hago dos. Okay. A una persona concreta. Bueno, primero me excuso porque llegué un poco tarde, no oí algunas de las intervenciones, entonces bueno, responde el que pueda. Yo soy David Gómez, represento una organización Aula Abierta que lleva un observatorio de derechos universitarios, fundamentalmente. Y nuestro trabajo es hacer incidencia ante los órganos internacionales de derechos humanos. Les digo este contexto porque en realidad tengo dos preguntas. Una, los defensores de derechos humanos, que probablemente son algunos de ustedes, ¿me podrían relatar muy brevemente si han tratado en medio de todas estas dificultades, retaliaciones, persecuciones, etcétera, un escenario obviamente muy hostil, de acudir a órganos internacionales? Sé que es muy difícil la posibilidad de hacerlo, de derechos humanos me refiero a comités de Naciones Unidas, relatorías de Naciones Unidas especializadas o al propio sistema interamericano, Comisión Interamericana, número uno. La segunda pregunta relacionada al tema que trabajamos. El profesorado universitario en Cuba, además reconocido en algunos casos, muy reconocido en algunos casos, ¿cuál es la situación de la producción intelectual en relación a la posibilidad de hacerlo, persecución y en todo caso de gestionar algún tipo de ayuda ante órganos internacionales en relación al profesorado o los estudiantes inclusive? Supongo que la pregunta me la va a responder Armando. Son dos preguntas, ¿no? Sí, dos. Empiezo por la mía y después se pasa a la otra. Sí, la primera. A ver, muy rápido. Yo te puedo decir que la respuesta es que yo estoy afuera, pero no necesariamente. En Cuba, básicamente, en Cuba no existe autonomía universitaria, como universitaria, no existe libertad de cátedra, y en las carreras de ciencias sociales, por supuesto, no existe reconocimiento del pluralismo político. En Cuba, sin embargo, existe, y esto tiene que ver en el contexto de lo que se llamó tolerancia por omisión. Es decir, ha habido momentos en los cuales no estaban las reglas muy claras. Eso depende desde la universidad, no la Universidad de Las Villas, que es harto represora y que tiene casos terribles de expulsión de profesores y estudiantes, como la Universidad de La Habana, que tiene todo el control del aparato político, pero donde también están las embajadas, los proyectos de la cooperación, y ahí se han echado algunas disputas. Es decir, no hay un espacio de libertad de cátedra, como ni siquiera como el que hay en Venezuela hoy, pero todo dependerá del enclave geográfico donde estés, de la iniciativa del profesor. Te decía, en el 2004 nosotros hicimos el homenaje a Norberto Bobbio, cuando Bobbio murió, y fue un escándalo, pero lo hicimos. Hay otros lugares que eso se puede hacer en Santiago de Cuba y no se puede hacer en la villa. Depende de eso. En la academia cubana tú puedes ser marxista de diversas maneras. Eso es un paso de avance. Antes solo podía hacerlo de una. Ahora, el título para Brivari sigue siendo licenciado en marxismo-leninismo. No cambia. De manera que ha habido un poco de avance en ciertas cosas. Ahora, yo siento que esto es muy voluble. Y los espacios de debate que se han dado en la coyuntura de represión se cierran mucho. Por ejemplo, yo mencioné un proyecto que yo además acompañé y quiero mucho y creo que logró cosas valiosas. Creo que en términos intelectuales, en términos políticos, es el espacio más sofisticado que se ha logrado, que es Cuba Posible. ¿No? En términos intelectuales. Bueno, Cuba Posible jugó a ser un espacio de producción leal. Cualquier régimen medianamente ilustrado le daría chance a haber usado esos insumos para reformarse. Yo, por ejemplo, creo que Putin lo hubiera hecho, pero nosotros no tenemos Putin en Cuba, tenemos algo más retrogrado que Putin. Y lo cerraron, lo llevaron al cierre, con la cooperación, y todo digo con absoluta responsabilidad, y disgústese que disgusten, con la cooperación de actores, sobre todo europeos, que jugaron a esa oposición leal, acompañaron ese espacio de pensamiento y después echaron para atrás y lo dejaron solo. Entonces, insisto, es un escenario muy complicado, pero lo central es que no existe libertad de cátedra y hay momentos y lugares donde hay una represión muy fuerte. En Las Villas hay una represión muy fuerte. En Santiago de Cuba hay una represión muy fuerte. En La Habana las cosas juegan. Para terminar, un ejemplo. ¿Qué pasó con la marcha LGBT? Que era LGBT, pero que estaba animada por muchos intelectuales. En La Habana pudieron salir
no gracias a Rey, a pesar de él, o sea, pero lograron salir, eso no pasó en Santiago, no porque no quisieran ir, sino porque el escenario es más duro. Entonces, esos son los análisis que yo creo que habría que en ese caso hacer, ¿no? La otra pregunta que era sobre el sistema internacional, sobre el sistema interamericano, ¿lo dejamos a Manuel responder? No, yo creo que el acceso de los grupos de derechos humanos a la comunidad internacional en términos de organizaciones que se preocupan por los derechos humanos ha crecido muchísimo. Hay muchos ejemplos en el sistema interamericano. Ya muchos ciudadanos han aprendido, activistas, a hacer sus denuncias directas al sistema interamericano, ¿sí? Pero con la formulación que exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto ha sido un avance, justamente por el hecho del impacto que esto ha tenido. De Cuba solo pudimos salir ahora como 4 personas. No, estamos aquí. Justo porque el gobierno sabe que eso ha tenido impacto, que las voces de interlocución se escuchan. Pero yo tengo 2 ejemplos interesantísimos de cómo el acceso de la comunidad civil de derechos humanos en Cuba ha impactado muchísimo a la comunidad internacional y por supuesto al gobierno cubano, que fue la presentación de 2 informes. Pasaron debajo de cuerda en términos de publicidad y de publicación, pero no implicaban directamente acciones represivas, pero fueron 2 informes aplastantes contra el gobierno cubano y lo presentaron activistas cubanos. Uno que tenía que ver con los derechos de la infancia en Cuba, que fue un fenómeno que ha llevado a 2 a la mesa. Se llama No la dejan salir de Cuba, simplemente porque tuvo un tremendo impacto, pero en Ginebra, su informe riguroso sobre el tratamiento que se le da a los adolescentes en las escuelas de campo, donde los obligan a trabajar, y esto es trabajo forzado, que por supuesto la comunidad internacional critica. Y eso tuvo un impacto muchísimo, muy fuerte. Y otro informe que se presentó en relación con el trabajo de la mujer, las cuestiones de género, ligadas a las cuestiones raciales en Cuba, que en su momento lo presentaron 2 activistas poderosas, Larisa Yeltsin y Jeremy Flores, que eso fue aplastante y devastador para el gobierno cubano. De manera que ese acceso de la comunidad de derechos humanos en términos de Cuba ha tenido muchísimo impacto en la comunidad internacional. Y eso ha generado la respuesta que el gobierno cubano ha venido generando, de forzar a la gente, amenazarlas duramente para la en el país. Fue el caso justamente de Larisa Yeltsin y de Jeremy Flores, y a otros activistas también, y el hecho de no dejarle salir, interrumpirle totalmente la posibilidad de trabajar. Ahora mismo el gobierno ha utilizado una técnica bastante hábil que un amigo mío de Palo Seco le llama galdeo de mosquito, según el cual el gobierno te cierra todas las posibilidades de movilidad, te hace chequeo japonés, te detiene 2 minutos, te suelta. De modo que eso pasa por debajo de cuerda de la comunidad internacional, que tiene muchos problemas con Siria, con Venezuela, etc. Pero es eficaz y efectivo para detener la acción y el trabajo que está haciendo la comunidad de derechos humanos. Y eso justo por el impacto que ha tenido. De manera que yo creo que ha sido interesante y ha sido importante esta relación entre la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos. Perdón, una pregunta para saber, para aprovechar para él. Okay. Sí. ¿Hay una compulsa del 27%? ¿Hay una forma de compulsar ese 27%? De medirlo, de seguirlo. ¿27% de? Y bueno, un 73%. Ya, claro, que de pronto no caiga la pregunta. Sí, yo creo que la gran pregunta en política siempre es cómo. Lenin la definió a su manera, ¿qué hacer? Recordarán los que pasaron obligadamente por una formación más simple. ¿Qué hacer? Pero la pregunta política siempre es cómo. No lo que se pretende hacer, sino cómo yo llego justamente a lo que se pretende hacer. Y ahora yo creo que se ha generado un contexto muy interesante en que la sociedad cubana, independientemente a veces de la acción de la sociedad civil, ha dicho, bueno, quiero enviarle un mensaje vigoroso al poder. Y eso significa alrededor de 2 millones de cubanos, siempre contados a partir de las cifras que da el gobierno, porque si lo contamos las cifras, a partir de las cifras nuestras es mayor.
Yo creo que el trabajo justamente está en reivindicar, a partir de esa minoría que se expresó, la capacidad de articularse con esa minoría y presionar al poder político. Pero eso merece un anclaje. Para que eso se logre, merece un anclaje. Y yo creo que el anclaje justamente está en esta parte otra de la Constitución cubana, que de alguna manera le ofrece cierta garantía al ciudadano de montarse en alternativa y presionar al régimen. Yo tengo como referencia interesantísima lo que ha pasado en Venezuela, que articuló la legitimidad de Guaidó, el uso de la propia Constitución chavista. Esa no es la Constitución que pretende la de los demócratas en Venezuela, obviamente, pero había un espacio que le daba un anclaje, y eso ayudó a la legitimidad internacional de Guaidó, que los más de 50 países que de alguna manera han reconocido al gobierno interno de Guaidó lo han hecho basado justamente en el andamiaje constitucional interno, en el caso de Venezuela, que es el de Venezuela. Lo segundo es que esa legitimidad constituida se basa en apoyo popular. Por supuesto que en Venezuela se puede expresar como no se puede expresar en Cuba. En Cuba se expresó a la primera oportunidad que le dieron, que fue ahora. Por eso yo creo que ahora hay un momento mucho más interesante para utilizar las herramientas mediatizadas, difusas. A veces la ambigüedad ayuda a los actores que quieren el cambio para articular con esa sociedad, con ese sector, y empujar y legitimar el cambio democrático al interior de Cuba. Nosotros tenemos una legitimación muy fuerte, eso lo sabemos todos. Tenemos esa legitimación que nos da todos los tratados establecidos sobre derechos humanos. Como actores individuales, yo siempre puedo definir y podré definir frente a las autoridades cubanas completamente que yo soy ciudadano que tiene derechos reconocidos. Pero de la legitimación a la legitimidad pasa un proceso que es mucho más complicado de articular y que tiene que ver con el cómo se llega a la meta, cómo se llega al fin. Por eso me parece importantísimo el nuevo contexto que hay dentro de la sociedad cubana para utilizar ese nuevo contexto, abrir el paso y empujar en la dirección de que mientras más cerca, si logramos que más gente se conecte a un espacio garantizado para la ciudadanía, no para actores heroicos, sino para el ciudadano común, ese que va todos los días al trabajo, a cualquier otro lugar, y garantizamos que ese se monte en una dirección, podremos empujar en la dirección del cambio democrático, y por eso me parece importante utilizar este nuevo ambiente. Algo de autoritarismo hace bien también. Había una pregunta aquí, algo muy rápido. Primero felicitar a Civil Rights Defender y a CADAL por organizar este evento. Yo soy Sergio Ángel, yo coordino el programa Cuba en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, y hemos trabajado varias cosas con Armando. Yo me voy a enfocar no en el 27, sino en el 73%. Y habría mucho por decir, pero lo voy a decir de la forma más rápida posible. Y mi pregunta va para Iris, sobre todo porque lo dijo de una forma muy interesante en términos de ese pluralismo en relación con el totalitarismo estatal. Y es puntualmente, ¿cómo mostrarle al mundo y cómo, viéndolo desde afuera, porque hay una parafernalia democrática en todo el discurso estatal cubano, en donde ni siquiera se habla del 73, sino se habla del 86%, porque se habla de la participación y no del censo electoral, y ya ahí arranca ese discurso, y desde ahí se construye precisamente para matizarlo en términos de toda esa participación de casi 8 o 9 millones de cubanos que se contabilizaron una y otra vez para llegar a hacer esa suma. Y además de esto se hace un referente, es decir, si nosotros miramos todos los demás países democráticos de América Latina, nunca vamos a encontrar un 73%. ¿Cómo hacer para entender en contextos democráticos donde nuestros presidentes llegan al 30, 40% a lo sumo, con una abstención altísima? En Cuba la abstención por mal, claro, ciertamente si pasamos del 76 y del 2002, donde estaban el 98 y el 99%, uno entiende de otra forma, pero es que es muy complicado intentar transmitirlo. Entonces, ¿cómo lo viven ustedes? La
la pregunta sería más abierta, pero quiero escucharlo de Iris, cómo mostrar precisamente ese 73%, es decir, que en realidad en ese 73% ya hay una forma de pluralidad y de miedo que quizás realmente no se transmite en términos numéricos, y más allá simplemente decir que ellos son los que cuentan los votos, porque eso también se podría decir desde otros regímenes y en otros contextos. Buenísimo, esta va a ser la última respuesta y después me imagino que la gente puede quedarse si quiere y hablar entre sí. Bueno, mostrar ese pluralismo de ese 73%, bueno, claro, siempre es difícil, pero atendiendo a lo que está pasando, o sea, a lo que sale de Cuba desde las redes sociales, desde cada cubano, desde el impulso de las agendas de la sociedad civil, en este caso la sociedad civil independiente. A mí me parece que es importante que se atienda a eso, o sea, estos encuentros son importantes. Cada vez que algún cubano, alguna cubana tiene la posibilidad de participar en un evento regional, en un encuentro, no tiene que ser un evento regional, en un encuentro, aunque sea entre los propios colegas del gremio, o sea, eso entre universitarios, ahí es donde tú empiezas a recoger ese estado de opinión de ese 73%. Tienes que hacer, como hacen las feministas, los círculos de confianza, tienes que construir ese tejido, ese tejido que como Mauri siempre dice, en el caso de la región está hecho desde el gobierno, porque el gobierno cubano sí se ha dedicado a hacer ese tejido con el resto de la América, pero el gobierno específicamente, pero los cubanos, las cubanas, no. ¿Qué posibilidades tenemos? Si apenas ahora es que empezamos a salir, y cuando empezamos a salir los que podemos hablar nos cuartan. Pero bueno, las redes sociales, nosotros utilizamos Facebook, los cubanos utilizan mucho Facebook, puede parecer banal para el resto del mundo, pero los cubanos lo utilizan y desde ahí están subiendo constantemente videitos a los YouTube de lo que está pasando a diario, que si el pescado, que si la libreta, que si mi casa, que si atender a esos pocos medios de prensa internacional también, o sea, que atienden los casos como Cuba, como Diario de Cuba, Cubanet, 14 y medio, o sea, esos medios de prensa también, darles más visibilidad, apoyarlos, atenderlos, porque son los únicos medios también que tenemos dentro de la isla para poder sacar la información. Me parece que eso es muy importante y potenciar sobre todo la participación y el encuentro entre ciudadanos y ciudadanas cubanas. Fíjate, te digo, así no sean específicamente los opositores de la sociedad civil, no, encuentros. Potenciar esos encuentros es muy importante porque enseguida sale lo medular. Esa verdad se va descubriendo. Y puede tomar un tiempo, más de lo que desearíamos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y mientras más rápido y más atención se le preste, mejor. Gracias. Yo con esto nosotros entre Cadal y Civil Defense le queremos agradecer muchísimo a todo el mundo por haber venido a esta discusión, pienso yo, sumamente importante, y tengo entendido que acá afuera hay un refrigerio ahora, ¿no? Sí, para que seguimos toda la discusión ahí. Así que bienvenidos y muchísimas gracias.